Hace 3 años, mi sobrina de 8 años falleció de leucemia. Mi pregunta es ¿por qué no fue sanada a pesar de todas las oraciones? Y ella tenía mucha fe en Dios también. Porque no fue la voluntad de Dios, simplemente. Hay un hermano que le llamaban salmista de Guatemala, hace algunos meses que se murió en Guatemala con cáncer, y todos los que se dicen sanadores ahorita oraron por él. Y otros llegaron al colmo y a la barbaridad de decir, decreto que está sano en el nombre de Jesús. Pero ahorita está muy de moda eso de que decreto, o sea, ya tomamos el papel del Espíritu Santo. Y nosotros no somos nadie para decretar nada. Hágase, Señor, tu voluntad. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Lo que pasa es que a veces su respuesta es no. Pero un no de Dios es tan bueno como un sí. Él tiene todo bajo control. Y siempre debemos terminar la oración diciendo, hágase tu voluntad, no la mía, tal como lo hizo Jesús. Porque la oración es principalmente una conversación con Dios, no un medio para conseguir cosas. A veces Dios nos cumple una petición, pero no siempre, y tenemos que entender que sus planes son mejores que los nuestros, y al final se va a hacer lo que Dios quiera. Ahora, la pregunta de esta mujer no solo expone el problema de las oraciones no contestadas, sino que también pone sobre la mesa el problema del sufrimiento y el mal. Si existe un Dios amoroso, ¿por qué hay niños sufriendo? ¿Por qué hay desastres naturales y enfermedades en primer lugar? Esa es la gran pregunta. Pero primero tenemos que ver con qué intención la gente hace esta pregunta. El filósofo William Lane Craig hizo un gran trabajo haciendo una distinción entre el problema intelectual del mal y el problema emocional del mal. El problema intelectual del mal se enfoca en las razones filosóficas que se ofrecen para pensar que Dios y el sufrimiento son incompatibles. El problema intelectual del mal aborda la cuestión de si Dios y el sufrimiento son realmente compatibles. Por otro lado, el problema emocional del mal simplemente consiste en la reacción emocional que estos sufrimientos nos producen. Hacer esta distinción es importante, porque nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio intelectual a la hora de abordar este problema. Si Dios existe, Él tendría que rogarme a mí para que yo lo perdone. Eso es algo que diría alguien con un rechazo emocional hacia Dios, pero a nosotros nos interesa poner la razón y la evidencia por encima de las emociones. Así que analicemos el problema intelectual del mal. ¿Son compatibles Dios y el sufrimiento? El problema intelectual del mal se divide en dos versiones, la versión lógica y la versión probabilística. La versión lógica del problema del mal dice que la existencia del mal es lógicamente incompatible con la existencia de Dios. Este argumento ha sido destrozado en gran parte gracias al trabajo de Alvin Plantinga. En su libro Dios, la libertad y el mal, él explica que podemos demostrar que Dios y el sufrimiento son lógicamente compatibles si añadimos una tercera proposición. Es posible que Dios tenga suficientes razones morales para permitir el sufrimiento. Mientras sea posible que Dios tenga buenas razones para permitir el mal, entonces la existencia del sufrimiento es lógicamente compatible con la existencia de Dios. Muchos ateos se han dado cuenta del fracaso de este argumento, y por eso ya no presentan el problema del mal como un problema lógico. Ahora ya no dicen que el sufrimiento hace imposible que Dios exista. Ahora dicen que es improbable que Dios exista, dado el sufrimiento y el mal que hay en el mundo. Esta es la versión probabilística del problema del mal. Pero este argumento tampoco es exitoso por varias razones. En primer lugar, no estamos en posición de saber que es improbable que Dios tenga suficientes razones morales para permitir el sufrimiento. El problema es que estamos limitados tanto en espacio y tiempo como en inteligencia y conocimiento. Nuestro panorama es limitado. Desde nuestra perspectiva, puede parecer que no hay una justificación para que Dios permita el sufrimiento que vemos, pero la perspectiva de Dios es ilimitada y Él mira todos los detalles de principio a fin. Así que los sufrimientos, que desde nuestra perspectiva parecen injustificados, pueden ser justamente permitidos por Dios dentro de su marco ilimitado de entendimiento. Además, podemos darnos cuenta de que muchas virtudes morales dependen de que primero exista el sufrimiento. Por ejemplo, no se puede ejercer el perdón si primero no hay nadie que te haga daño. No puede existir el cuidado
la ayuda, el altruismo, la protección y la valentía si no fuera posible sufrir o no hubiera nadie que sufra.